Primeramente, queremos agradecer a la Embajada Británica y a UNCUBA la posibilidad de estar compartiendo con un grupo de emprendedores de nuestro país, precisamente este 16 de abril, que se está celebrando el Día Mundial del Emprendimiento. Por supuesto, no pueden haber emprendimientos si no hay personas que decidan emprender, y por eso hemos decidido precisamente empezar esta jornada hablando de la persona como clave para el éxito emprendedor. Bien, cada uno de ustedes, estoy seguro, que cuando decidió emprender ese camino, que por supuesto es muchas veces enigmático, de la vida precisamente de un emprendedor, poder contar con los recursos para salir de dificultades que se nos presentan en ese camino. Vamos a tener que lidiar durante esta mañana con los temas de conexión, algo que no depende exactamente de nosotros, pero adelante. Les comentaba hace unos instantes que cuando decidimos emprender, empezamos a pensar qué necesitamos. Y a mí siempre se me ocurre decirle a mis estudiantes que pensamos en algo, pensamos en un sueño y automáticamente decimos qué deseamos. Y siempre le digo, está el tema de qué deseamos, pero pregúntense, ¿qué tengo? Y además, ¿qué me hace falta? Y a partir de lo que me hace falta es que empiezo precisamente a diseñar este sueño, a diseñar esta idea. Por supuesto, automáticamente me digo, necesito recursos de carácter financiero. Necesito recursos materiales. Y, por supuesto, para utilizar esos recursos financieros materiales voy a tener que utilizar un tiempo. Por tanto, aparece el recurso tiempo, cuestión que es interesante porque sería válido mencionar lo importante que es aprender el tiempo. Ahora bien, mi pregunta sería la siguiente. ¿Quién es el que gestiona precisamente el recurso financiero, el recurso material y el recurso tiempo? Bueno, es la persona. Y esa persona forma parte del capital humano. Bien, por tanto, es la persona, es esa persona que forma parte del capital humano, y aclaremos que el capital humano es esa parte intangible de una organización que, pese a no estar reflejada en los estados contables o financieros, genera un valor actual o futuro. Por tanto, en la mañana de hoy nos vamos a ir concentrando en la figura emprendedora, en esa persona que va a ser el que gestione el resto de los recursos, porque sin esa persona, evidentemente, los recursos que les acabé de mencionar no pueden ser gestionados. ¿Qué sucede entonces cuando nos decidimos a emprender? ¿Qué pasa cuando tomamos esa iniciativa? Cuando estamos ya digamos, con todos los deseos, ahí, ¿qué aparece? Bueno, necesariamente nos vamos a encontrar con una movida. Nos vamos a mover en el tiempo, ¿verdad? Vamos a trasladarnos no solamente desde el punto de vista físico, sino también nos podemos trasladar desde nuestros estados emocionales, desde nuestros quehaceres cotidianos, y se van a producir un grupo importante de rupturas. Vamos a tener que empezar a lidiar con rutinas que antes manteníamos y que de pronto hay que desestructurar, hay que desprogramar, y esa misma situación nos va a producir ¿qué cosa? Bueno, tenemos que empezar a enfrentar determinadas opiniones, determinados criterios. Va a haber quien se nos acerca y nos dice, bueno, pero está
como loco, ¿cómo te has lanzado a hacer tal cosa? Hay otros que van a decir, qué bueno. Y otros que te van a decir, ten cuidado, eso me parece que no es un buen negocio. Y ahí aparecen, por supuesto, los miedos. Aparecen los miedos a dejar aquello que ya conozco, y después vamos a estar mencionando para qué sucede en ese movimiento de salir de nuestras zonas habituales a zonas nuevas, porque el miedo se va a ir acompañando ¿de qué? Se va a ir acompañando de inseguridades. Por supuesto, me voy a enfrentar a nuevas cosas y esas nuevas cosas implican cierta inseguridad, cierta desconfianza, cierta incertidumbre. Pero no vamos a quedarnos aquí. El hecho de intentar emprender no significa que lo vamos a estar viendo todo desde este prisma. No, vamos a ver que ese sueño se está gestando precisamente porque hay motivaciones en nosotros. Hay motivaciones de carácter externo o motivaciones de carácter interno. Bien, o sea, queremos alcanzar un objetivo, queremos alcanzar un sueño, tenemos posiblemente ya pensada una meta, empezamos a visualizar una visión, es eso a lo que queremos aspirar o llegar, y ahí, bueno, también va a aparecer el sentimiento de esperanza, los deseos, los anhelos, y me voy construyendo un posible futuro. Por supuesto, haciendo un poquito eco de la filosofía estoica, dicen los estoicos, ¿verdad? Utiliza tu pasado para ganar en experiencias, no para lamentarte de él. Piensa en el futuro porque está ahí, pero no te concentres demasiado. Vive el aquí y el ahora. Construye tu aquí y tu ahora para que precisamente tú puedas fluir, puedas avanzar, puedas encontrarte. Qué bien. Vamos a ver que esto va a producir algo que le estoy graficando y que yo estoy convencido que ustedes conocen, pero que tenemos que aprender a manejar. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, ¿cuál es el costo de salir de una zona de confort a una zona de aprendizaje? Bien, ¿por qué las personas se quedan muchas veces atrapados en un espacio? ¿Por qué se quedan quietos y no se mueven? Bueno, porque estoy en un espacio extremadamente conocido, porque es un espacio donde yo controlo las fuerzas, los movimientos, los recursos, todo eso, por supuesto, me da muchísima seguridad, me da tranquilidad, me da confianza. ¿Por qué? Porque conozco el entorno, conozco el ambiente, conozco lo que está pasando y manejo en ese espacio, ¿qué cosa? Los riesgos. Por tanto, esa es mi zona de confort. Esa es la zona que me tiene atrapado y de la que no quiero salir. Pero de pronto, ¿qué pasa? Bueno, yo soy un sujeto que aspira. Yo soy un sujeto que tiene sueños. Yo soy un sujeto que desea avanzar. Y la zona de confort me va quedando pequeña, me siento atrapado. Y te empiezas a manejar en determinadas contradicciones emocionales. Por un lado, estoy seguro, por un lado, estoy tranquilo, pero no estoy satisfecho. No estoy satisfecho porque ya he llegado a un tope, he llegado a un punto donde quiero avanzar. Bueno, por supuesto que ahí se va a dar un sentimiento muy interesante, que es el miedo o el temor. Recordemos que las emociones son de difícil control, que tenemos que prepararnos para gestionar las emociones. Y las emociones, bueno, saben ustedes, la alegría, la ira, el miedo, la tristeza. Bueno, en esta salida de la zona de confort hacia una zona de aprendizaje, aparece el miedo. El miedo que puede ser bueno o puede ser peligroso. ¿Cuándo el miedo es bueno? El miedo es bueno cuando lo utilizamos como un mecanismo de defensa a hacer previsiones de riesgo. Cuando tenemos cierto temor,
Bueno, miramos nuestro entorno, miramos las situaciones que están alrededor de nosotros y podemos detectar cuáles son zonas de riesgo, hacemos previsión y por tanto tenemos menos posibilidades de fracasar. Tenemos menos posibilidades de frustrarnos. Y recuerden que el tema de aprender a manejar la frustración para un emprendedor es extremadamente importante porque ese camino que hemos decidido andar está lleno de altos y bajos y, por supuesto, de ciertos sinsabores que tenemos que aprender a gestionar. Ahora bien, ese temor también puede ser paralizante. Ese temor puede ser coaptante del desarrollo, coaptante del crecimiento, cuando nos impotentiza. Entonces, ahí estamos hablando de un miedo que frena el cambio, un miedo que nos inhibe y que nos deja atrapados en esa zona anterior. Entonces, por supuesto, si superamos ese miedo, si tenemos los mecanismos de afrontamiento necesarios para gestionar nuestro día a día, vamos a salir hacia una zona de aprendizaje. Una zona de aprendizaje que, por supuesto, ahí es una zona totalmente de incertidumbre, es una zona donde tenemos que aprender a detectar los riesgos, las dificultades, tenemos que aprender a ejercer nuevos mecanismos de control, a conocer el espacio, a conocer las maneras en que operan los códigos en esa nueva zona de aprendizaje. Nos enfrentamos a lo nuevo. Bien, nos enfrentamos a lo nuevo. Y lo nuevo, por supuesto, nos trae ansiedades, nos trae ciertas tristezas, nos trae sentimientos encontrados y realmente nos hace pensar bastante. Por tanto, vamos a empezar a introducir un término que es el crecer dentro del mundo del emprendimiento, pero también crecer como persona. Porque emprender significa un crecimiento como persona. Y desde nuestro proyecto defendemos mucho la importancia que tiene el que yo como emprendedor crezca como persona, que yo como emprendedor me haga una mejor persona, que yo como emprendedor también me haga responsable no solo de avanzar en mi proyecto, sino de que las personas que están alrededor mío también crezcan, avancen. Por tanto, potencializamos mucho que el hecho de ser emprendedor también significa la adquisición de un grupo de valores que tributan a la concepción humanista de la vida. Por tanto, crecer significaría un proceso de génesis y transformación. ¿Por qué digo de génesis y transformación? Estoy hablando de génesis porque es formación, porque es nacimiento, porque es creación. Bien, y a veces empezamos a crear, pero también es un proceso donde nos transformamos, donde nos damos cuenta de un grupo de cosas que tenemos que ir dejando atrás, algunas que tenemos que ir estrujando y tirando al cesto para empezar a adquirir nuevas habilidades, para adquirir nuevos valores, para adquirir nuevas formas de hacer. Recordemos que el ser competente significa tener tres elementos. Uno, el conocimiento. Saber de la actividad a la que nos vamos a dedicar. Otro, tener una praxis, tener entrenamiento. En el mundo de la aviación se dice, bueno, tú eres un buen piloto a partir de un número de horas de vuelo. ¿Por qué? Porque estás entrenado. Estás entrenado para manejar un equipo, un vehículo en el que la vida de muchas personas pudieran o están en tus manos. Por tanto, tú tienes que saber bien conducir ese vehículo. Bueno, cuando uno se hace emprendedor es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener la responsabilidad de atender, de preocuparnos por esas personas a las que hemos convocado, por esas personas que están siendo parte de nuestros equipos de colaboración
que son nuestros empleados, pero a mí me gusta incluso ya usar más la palabra de colaborador que de empleado. O sea, estamos colaborando en un proyecto, estamos colaborando en un emprendimiento, estamos desarrollando todo un pensamiento en función de prestar un servicio, de brindar un grupo de productos. Cuando eso sucede, precisamente nuestro emprendimiento avanza. ¿Por qué avanza? Porque el sujeto se compromete, porque el sujeto se responsabiliza, porque el sujeto empieza a desarrollar sentimientos de pertenencia. En mis clases muchas veces le digo a los emprendedores, ponemos mucho la mirada en nuestros clientes externos, pero sin embargo dejamos de poner la mirada en el cliente interno. ¿Y quién es el cliente interno? El cliente interno es nuestro trabajador, nuestro colaborador, nuestro miembro de equipo, nuestro proveedor. Esos garantizan la calidad del servicio o la calidad del producto que estamos ofreciendo. Por tanto, usted tiene que ocuparse de la persona. Usted tiene que ocuparse de que ese sujeto se sienta bien, se sienta cómodo, sienta que trabaja en un ambiente sano. Recordemos que las empresas, recordemos que una organización puede enfermar. Puede enfermar porque se genera un ambiente tóxico. Un ambiente tóxico cuando, por ejemplo, la comunicación interna es difícil, cuando la comunicación interna está llena de dobles mensajes, cuando la comunicación interna no es transparente. Eso va generando fracturas en los procesos de comunicación, entendiendo la comunicación como un entendimiento compartido. Bien, por tanto, fíjense en cómo detrás de todo esto que les estoy comentando está quién, el sujeto, está esa persona que forma parte de nuestros equipos. Si seguimos avanzando en este pensamiento, en esta línea, ¿qué vamos a tener? Bueno, ¿cómo pensar el crecimiento? Si yo le invitara ahora a ustedes a graficarse mentalmente cómo pensar, les doy un segundo para que piensen en una imagen gráfica que pudiera señalarle qué cosa es crecer, qué cosa es avanzar. Bueno, de seguro las imágenes que muchos de ustedes van a estar pensándose están en la próxima diapositiva que les vamos a mostrar. Bueno, en mis clases, muchos alumnos, ¿qué hacen? Me pintan una flecha, me ponen una escalera, me ponen un círculo o me hacen algo parecido al movimiento electrocardiográfico o el registro electrocardiográfico de qué se le hace a un sujeto. Y otros, bueno, proponen la espiral. Pensemos cuál está más cerca de qué cosa es crecer. Bueno, evidentemente la flecha, diría yo, que no nos representa el crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento no es lineal, el crecimiento no es ascendente. Bien, el crecimiento es un proceso que va a tener alzas, bajas, momentos donde se avanza, momentos donde nos paramos, momentos donde evidentemente retrocedemos. Por tanto, la escalera tampoco representaría la imagen ideal del crecimiento. Cuando crecemos, no vamos subiendo una escalera. Recordemos, digamos, cómo nos cuesta a nosotros, cuando somos adolescentes, desprendernos de aquellas cosas que tienen que ver con nuestra infancia para entrar en lo que realmente empieza a convertirnos en un adolescente y a transitar hacia la juventud. Es una etapa llena de contradicciones, llena de altos y bajos, precisamente porque el crecimiento es eso. El crecimiento es la solución de puntos de crisis que tenemos que aprender a superar. Por tanto, el círculo
tampoco nos representaría esa imagen. El crecimiento no es circular. Vamos a ir siempre entonces en un círculo a encontrar el mismo punto. Y yo no quiero encontrar el mismo punto. Yo quiero avanzar. Yo quiero tener una nueva propuesta, una nueva idea, una nueva meta, un nuevo objetivo. Bueno, el electro ahí, o la imagen que se asemejaba a un trazado electrocardiográfico, aunque esta que hemos puesto aquí, bueno, la persona estaría muy mal si estuviera así, ¿verdad? Entonces, tampoco, porque no son esas picadas, esas alzadas. A mí me gusta más representar el crecimiento con la última propuesta, el espiral. El espiral. Y es algo que hemos defendido desde hace mucho tiempo. Tuvimos muchos años, cerca de 11 años, haciendo un programa exactamente en la emisora Habana Radio que habíamos titulado, o se llamaba Espiral de la Vida, porque la vida la concebimos como una espiral. La vida, ¿por qué la concebimos como una espiral? El espiral tiene una rama ascendente, en un punto se va a encontrar con la otra rama y ahí hay una intercepción de lo que estamos y a dónde vamos, ¿verdad? Y entonces automáticamente vamos a encontrar esta imagen. Mírenla acá, la imagen de la espiral con ese punto de intercepción. Bien, estamos viendo una imagen que evidentemente hay una confluencia de las dos ramas. Bueno, a eso le denominamos punto de resistencia al cambio. Punto de resistencia al cambio. Es ese punto donde vamos a encontrar las contradicciones, donde vamos a encontrar las dificultades, donde vamos a tener que superar nuestros miedos, donde vamos a tener que manejar el tiempo, donde vamos a tener que manejar el entorno, donde vamos a tener que superar, ¿verdad?, nuestras propias debilidades. Y siempre, cuando trabajamos en grupos de emprendedores, hacemos ejercicios destinados a qué. Hacemos ejercicios destinados a detectar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y hacemos siempre una pregunta: ¿me conozco lo suficiente? ¿Sé realmente cuáles son mis potencialidades? ¿Sé exactamente cuáles son mis habilidades? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Si no nos conocemos, ¿a qué nos dedicaremos? Si no sabemos exactamente cuáles son los recursos que tenemos a mano, ¿cómo los manejo? Me encanta hacer un ejercicio y decirle a mis estudiantes, bueno, cuando hacemos un viaje, nos tomamos una maleta y en esa maleta ponemos las cosas que vamos a llevar. Nuestra camisa, nuestro pantalón, bien, ponemos lo que vamos a utilizar. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han hecho la maleta de las herramientas que llevan ustedes para gestionar el día a día, para gestionar nuestra vida? Es un ejercicio que les dejo de tarea a los que están en la conferencia. Es evidentemente una oportunidad. ¿Para qué? Es una oportunidad para comenzar a pensar en cuáles son las herramientas que yo como sujeto, como individuo, poseo para gestionar mi vida. Porque evidentemente la vida se gestiona, el día a día se gestiona. Y para eso tengo que tener recursos. Cuando yo me doy cuenta de qué es lo que tengo en mi maleta, tengo dos opciones. Bueno, decir, perfecto, tengo lo suficiente, con esto puedo resolver, o me está faltando esto. Aquí no soy tan bueno. Aquí no soy tan competente. Ahorita mencionaba el tema de la competencia y solo hablaba de dos elementos. Hablaba del elemento conocimiento y del elemento práctica. Nos faltaba uno. Bueno, para ser competente hace falta tener habilidades sociales. Habilidades para relacionarme con el otro. Habilidades para
comunicarme, habilidades para establecer vínculos sanos. Bien, y las habilidades son desde las más simples hasta habilidades extremadamente complejas. Hablemos, una habilidad muy sencilla es cuando llegamos a un sitio y es una habilidad social y no la identificamos y decimos buenos días, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Pero también una habilidad social es saber manejar las situaciones de estrés, tener los recursos necesarios para manejarnos en situaciones de presión, para manejarnos en situaciones donde hay que hacer una toma de decisión importante que va a definir muchas veces o puede definir muchas veces nuestro futuro, ¿verdad? O puede decidir tomar en un determinado momento una determinación que nos lleve a un cambio. Eso, evidentemente, hay que saber si yo poseo las habilidades sociales fundamentales para poder manejar un negocio. Recordemos que un emprendimiento es un grupo de personas que están unidas, que están interactuando, que se están vinculando en torno a la realización de un sueño, de un producto, de un servicio, y esas personas van a establecer vínculos, van a establecer relaciones. Entonces, hay que aprender a gestionar y a manejar esas relaciones de la mejor manera. Por tanto, tenemos que aprender a manejar esos puntos de resistencia. Bien, entonces, cuando hablo de manejar los puntos de resistencia al cambio, significa estar preparado para el costo. ¿Y por qué digo el costo? Porque evidentemente vencer un punto de resistencia significa muchísimas veces hacer duelos. ¿Y qué cosa es un duelo? Bueno, el duelo es ese dolor que sentimos cuando perdemos algo. Cuando estamos perdiendo algo que apreciamos, pero que muchas veces es necesario perderlo para poder avanzar, para poder crecer, Por tanto, en el duelo se van a dar sentimientos encontrados. Y no estoy hablando solo, a veces cuando hablamos de duelo pensamos en la pérdida de un familiar. Bien, no, estamos hablando de que hacemos duelo cuando perdemos una pareja, o hacemos duelo cuando perdemos un trabajo, o cuando tenemos, digamos, un fracaso financiero. Hacemos duelo. Hay sentimientos que empiezan a operar. Entonces nos manejamos entre el sentimiento de tristeza, el sentimiento de añoranza, el sentimiento de cierta incertidumbre, de quedarnos en solitario, pero también el duelo nos hace repensar. Nos hace repensar y trazarnos nuevas estrategias para avanzar. A mí siempre me gusta decir, Roma está ahí, pero a Roma se llega por muchas vías, no por una sola. Tenemos que ir ensayando cuáles son las vías por las que yo voy a llegar a Roma. Puede ser que haga, digamos, una conexión Habana-Madrid, Madrid-Roma, pero también puedo hacer una conexión Habana-Francia-Roma. O sea, que tengo que ir buscando alternativas, tengo que ir buscando formas de poder ir resolviendo ese duelo. Bien, entonces vamos a ver que vencer ese punto de resistencia significa además un proceso de desprendimiento, de desprendernos y lo decía al inicio de la conferencia, de desprendernos de determinadas rutinas, de determinadas formas de pensar, de determinados aprendizajes que hasta ese momento estaban estructurados en nosotros. ¿Para qué? Para incorporar, ¿verdad? Para incorporar nuevas cosas. Y fíjense que aquí se da algo bien interesante. ¿Qué es más fácil si nos compramos una computadora y de pronto le decimos a alguien que nos las monte, que nos las programe
yo estoy seguro, tengo a un colega informático cerca de mí y él me va a decir, profe, eso es muy rápido, se lo hago en pocos minutos, le pongo los sistemas, etcétera. Pero si le doy de pronto la computadora que yo uso, que ya lleva años conmigo, y le digo, Eduardo, por favor, necesito que me reprogrames esta computadora, me está funcionando difícil. Eduardo me va a decir, bueno, profe, déjemela, que yo voy a hacérselo, porque eso me lleva un poco más de tiempo. Es claro. Cuando necesitamos reaprender, cuando necesitamos incorporar nuevos conocimientos, nos lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que desprogramarnos, porque tenemos que desaprender. Y es mucho más difícil desaprender que aprender. Por eso, el proceso de crecimiento lleva precisamente esa acción de desprendernos y prendernos a nuevos estilos, a nuevas normas, a nuevas formas de hacer. Entonces, a mí me gusta realmente definir el crecimiento de una manera lo más sencilla posible. Bueno, crecer es dejar de ser para ser. Entonces, si usted se ha propuesto ser emprendedor, tendrá que pensar, ¿qué cosas tengo que dejar de ser para ser? Para ser realmente un emprendedor. Y no estoy hablando de ser un emprendedor de éxito. Todos aspiramos a ser un emprendedor de éxito. No, a ser un emprendedor que se siente satisfecho, y creo que es lo más importante, con lo que hace día a día. Bien, y cuando hablamos en nuestros cursos de motivación, de la motivación, decimos, bueno, es importante lograr personas que estén motivadas desde la motivación intrínseca, esa que nos permite hacer cosas porque las deseamos hacer, porque nos permite hacer aquello que nos gusta, y bueno, que también aparezca la motivación extrínseca. Bueno, que con lo que hacemos podemos vivir dignamente. Con lo que hacemos, tengamos los recursos suficientes para manejar nuestro día a día con satisfacción. Cuando yo me preocupo porque mi grupo de colaboradores, por las personas que día a día trabajan conmigo, logren tener esa motivación intrínseca y también yo les proporcione la motivación extrínseca, entonces tendré un equipo fuerte. Y fíjense que estamos centrados en lo que necesitan las personas. La persona necesita hacer cosas que realmente le gusten para sentirse bien, para sentirse feliz. Y hablamos de la felicidad con el sentido de sentirnos a gusto, ¿verdad? La felicidad tampoco está exenta de ciertos escollos o de ciertos malestares. Yo siempre digo que para saber qué es ser feliz es porque tuvimos que saborear la tristeza en algún momento, porque si no, no sabemos qué es ser feliz. Sería una utopía automática, sea, pensar, bueno, la felicidad está lo más cual cosa, ¿no? La felicidad cada uno de nosotros la construye. Cada uno se la va gestando. Bien, me encanta un poema de Pablo Neruda, que los invito a todos ustedes a que escuchen este poema, que es Tú eres el resultado de ti mismo. Para mí es un poema de cabecera. Es un poema que hay que tener, que un emprendedor tiene que tener al lado de su cama y al menos una vez a la semana sentarse y leerlo, analizarlo, ¿verdad? Porque tiene un significado muy importante para el ser humano. Y ya no los estoy invitando a que lean este poema solamente como emprendedores, sino que lo lean como personas. Porque en la medida en que seamos mejores personas, seremos mejores emprendedores. En la medida en que seamos personas con más conocimiento, ¿verdad? También seremos más fuertes. Tendremos más recursos para manejarnos. Bien, me gustaría proponerles ver una pirámide que hemos ido construyendo en el curso de estos 12 años con Cuba Emprende, ¿verdad?
que es una pirámide que le llamamos la pirámide del desarrollo personal. Y entonces, esa pirámide, ¿cómo la hemos ido construyendo? Y le digo que la hemos ido construyendo con nuestros propios alumnos, de esa interacción en nuestras clases. Y un día me senté y dije, voy a construir mi pirámide de desarrollo personal. Esa es mi pirámide. Y en esta pirámide le voy a poner un grupo de cosas que quiero trabajar en mis grupos de emprendedores. Bien, y dije, bueno, la base de la pirámide, ¿cuál es? La base de la pirámide es el autoconocimiento. Es esa capacidad que tenemos que tener para la introspección. Les pregunto a cada uno de ustedes, ¿en qué momento nos sentamos a pensar en nosotros? La mayoría me va a decir, bueno, profesor, en el momento en que tenemos un conflicto, en el momento en que tenemos un problema, ahí empiezo a hacer una reflexión de cómo actué, de cómo soy. No, ese no es el momento. Tenemos que incorporar a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana, los ejercicios de conocernos más a nosotros mismos. Porque en la medida en que nos conocemos, nos hacemos más fuertes. En la medida en que nos conocemos, tenemos más claridad de cuáles son nuestras fortalezas como personas, y esa fortaleza la podemos usar en función de nuestros emprendimientos. Pero también en ese ejercicio de introspección y de autoconocimiento, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a empezar a detectar esa parte de nosotros que no queremos ver, la parte de las debilidades. Esos puntos aquilianos, ¿verdad? Ese punto que no queremos tocarnos y que muchas veces esas debilidades las ponemos en el afuera. Responsabilizamos a los otros de determinados fracasos que tenemos porque no somos capaces de reconocer nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestras debilidades, estamos en capacidad de darnos cuenta de cuáles son los puntos en los que tenemos que trabajar para precisamente minimizar el efecto de esa debilidad o convertirla en un momento determinado, trabajándola en una fortaleza y que deje de ser debilidad. Algunos estudiantes han puesto en sus estudios de autoconocimiento, bueno, una debilidad es el que me cuesta trabajo conversar con las personas. Bueno, usted tiene que trabajar habilidades sociales, usted tiene que trabajar comunicación. Cuando usted es consciente de eso, ya no puede responsabilizar a los otros con que el problema es que los otros no me oyen, no me escuchan. No, es que usted no se hace escuchar. Es que usted no tiene el mecanismo para llegar a esa persona. Por tanto, el autoconocimiento nos responsabiliza a nosotros con nuestra conducta, con nuestro comportamiento y nos lleva a la posibilidad de intentar cambiar. Por supuesto, el autoconocimiento va a ser la base de otro elemento importante a tener en el desarrollo personal, la autoestima. La autoestima como ese elemento de querernos a nosotros por lo que somos, de querernos a nosotros mismos. Digamos que es extremadamente importante, ¿verdad? Saber cuánto valemos, ¿verdad? Saber cuánto valemos. Y eso nos va llevando también a una comunicación de carácter asertivo. Bien, esa comunicación clara, directa, efectiva, nos va llevando a aprender a manejar las frustraciones. Y recordemos que aquí se introduce el término de resiliencia. Bien, el término de resiliencia, ¿qué significa qué cosa? Bueno, convertir un fracaso en una oportunidad. No quedar atrapado en la frustración, sino convertir ese fracaso en una posibilidad de trazar nuevas estrategias, de trazar nuevas rutas. Bien, por supuesto, todo esto va construyendo un elemento, que es el elemento de la inteligencia emocional. Esa que no viene genéticamente determinada, esa que la vamos aprendiendo durante el curso de nuestra vida. Y hay muchas personas brillantes cognitivamente,
que son analfabetos emocionales, que no saben gestionar sus emociones y que eso los lleva al fracaso, los lleva a no tener posibilidades de ampliar su horizonte, de obtener determinados resultados. Le voy a dejar una lámina, precisamente porque ya me hacen seña acá el equipo de que estamos en la media hora justo que teníamos para esta charla. Le dejo un grupo de elementos que en algún momento me gustaría trabajar y que de hecho trabajo con mis emprendedores. Palabras tan importantes como qué significa templanza, qué significa organización, qué significa manejo de afrontamientos, cómo manejo la culpa o la proactividad o la procrastinación. Bueno, les dejo, amigos, todos esos temas para que ustedes se repiensen qué cosa es emprender. ¿Por qué en el centro de cualquier emprendimiento está el sujeto? Si no trabajamos con nosotros, si no nos hacemos más fuertes como personas, evidentemente las posibilidades del fracaso estarán mucho más cerca. Les agradezco de verdad este tiempo. Vuelvo a agradecer a la Embajada Británica y a Cuba esta posibilidad de llegar a este grupo de emprendedores que se ha conectado en la mañana de hoy, en este inicio de la semana del emprendimiento a nivel mundial. Así que quedan abiertos unos minutos para algunas preguntas. Con todo gusto las responderé. Muchísimas gracias, profe. Si tienen preguntas, las pueden poner por acá, por el chat, o pueden levantar la mano y conversar directamente con el profe. Creo que ha sido magistral, además, para comenzar esta semana, qué mejor que hablando sobre emprendimiento, sobre mentalidad emprendedora, sobre cómo nosotros podemos trazarnos nuestro propio éxito. Así que creo que tenemos manos levantadas por acá. A Trenzas Afroliti, a Mónica Upierre, a Ernesto González, sus comentarios en relación con la charla de esta mañana. Bien, entonces, bueno, por acá dice Melissa, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Melissa. Bueno, Melissa me pregunta que yo en varias ocasiones he hablado de mi relación con los emprendedores. Bueno, le comento a Melissa que se acerque al proyecto Cuba Emprende. Tenemos ahí diferentes modalidades para acceder a nuestros cursos de administración y dirección empresarial, a cursos también que impartimos, digamos, como cursos de especialización. Y por otro lado, el proyecto tiene los jueves la tarde de online con el profe, donde es una tarde que se plantean diferentes temas, se dan diferentes conferencias en las diferentes áreas del emprendimiento. Estamos abiertos, el proyecto está abierto para que ustedes puedan tocar sus puertas y beneficiarse, por supuesto, de los cursos de formación que impartimos. Acá, bueno, también aparece un comentario de Eduardo, dice, me encanta saber que estoy en el camino correcto. Bueno, a mí también me satisface mucho que en esta conferencia hayas encontrado posibilidades de ir evaluando por el camino que estás. Vamos a seguir acá revisando un poquito, vamos a acercarnos a... a ver, se me van rápido los... porque como van entrando, se me van... Bueno, decía Gabriela acá, comenta Gabriela que trabajar en nosotros mismos es la base totalmente, ¿verdad? Yo creo que sí, Gabriela. Yo creo que para emprender tenemos que comenzar por nosotros mismos. Bueno, Luis también agradece la conferencia. Reinaldo por acá también, vamos a ver. Emprender puede llevarte a la libertad financiera, decía David Cabrera, de uno como persona y a un determinado poder de adquisición. Bueno, a ver, emprender puede llevarte a la libertad financiera, efectivamente, pero también depende
de la persona, Depende de la capacidad que tenga esa persona para administrar sus recursos financieros, para usarla en desarrollar sus emprendimientos, para usarla como elemento de responsabilidad social empresarial, un tema que se estará introduciendo en el día de mañana. Y creo que es importante para un emprendedor aprender a tener libertad financiera, pero primero tenemos que tener la capacidad de, como sujetos, sentirnos liberados de determinadas ataduras que muchas veces tenemos en nuestras relaciones con los otros, en nuestras dinámicas cotidianas, en nuestros vínculos. Así que, David, creo que seguir trabajando en la persona es muy importante, ¿va? Vamos a ver por acá, Reinaldo. Bueno, por acá un estudiante nuestro, Reinaldo, ¿verdad? Bueno, Reinaldo, con gusto nos podemos ver. Bueno, extraño el hecho de que hace algunos años no voy a Camagüey, un espacio que nos permitió dar los primeros cursos a emprendedores en el territorio agramontino, ¿no? Así que para nosotros fue muy bonita la experiencia de capacitación a emprendedores en Camagüey. ¿Ya? Por acá seguimos. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, me decía Katia por acá que me marca el tiempo, ¿verdad? Que una más y solo voy a comentar acá. Bueno, dice, mire, interesante esto, de todo un team. Profe, una amiga hace poco me preguntaba qué tenía que hacer para convertirse en emprendedora. Me gustaría conocer cómo usted lo define. Miren, convertirse, interesante pregunta para terminar. Bien, convertirse en emprendedor puede ser una propuesta y puede ser un proyecto de vida. Hay que trabajar entonces en ese proyecto de vida, te comento que le digas a tu amiga que se acerque al proyecto Cubo Emprende, que toque nuestras puertas, que nosotros la vamos a ayudar, ¿verdad? A que ella devele si realmente es una emprendedora y qué herramientas le hacen falta empezar a adquirir para ser una emprendedora. La pregunta sería, ¿se conoce lo suficientemente esta amiga tuya? ¿Sabe cuáles son sus potencialidades, sus habilidades, sus fortalezas? Bueno, eso se lo vamos a enseñar en el proyecto Cubo Emprende, si ella se acerca a nosotros, y así va a aclarar su gran duda. Yo, en lo personal, con gusto, podemos conversar y, bueno, pudiera asistirla en este proceso de convertirse en un emprendimiento. Les agradezco a todos. Katia ya no me deja hablar más. Así que, bueno, para mí ha sido un placer poder llegar a ustedes, a estos 107 emprendedores que se han mantenido ahora en línea. Ahorita habían como unos 117. Así que, bueno, creo que ha sido una mañana productiva y me alegra haber empezado la Semana del Emprendimiento compartiendo desde aquí con todos ustedes. Un placer. Muchísimas gracias al profe, muchísimas gracias a ustedes por además quedarnos pasado el tiempo que teníamos previsto para la conferencia y queríamos dejar una cosita pequeñita que se las voy a poner aquí mismo por el chat de los mensajes y que básicamente voy a pasarla por acá. Es una pregunta que nos dice: ¿qué característica te define mejor como emprendedor o como emprendedora? Ahí se los puse, les voy a fijar este mensaje. Si pueden entrar ahí, van a dejar solo una palabra que los define como emprendedor o como emprendedora y que va muy a tono además con la conferencia con la que iniciamos hoy. Bueno, acá estamos creando esta nube de palabras: crecimiento personal, resiliente, empatía, voluntad, explorador, adaptación, curiosidad, optimismo,
Tenemos un montón de palabras y qué bueno que todas sean palabras tan positivas, que nos definen, que nos ayudan, que nos hacen crecer, que nos hacen liderar. Resolutivo, crecimiento personal, perseverante. Creo que la perseverancia es una de las cosas principales si estás emprendiendo en Cuba. Esta nube de palabras, que además está quedando grande y somos un montón, así que hay muchísimas palabras y ya casi no las veo. Vamos a dejarla en el grupo de WhatsApp donde estamos todos. Vamos a dejar también la presentación gráfica que el profe Raúl Gil nos hizo para iniciar este primer día de la Semana del Emprendimiento. Estoy cerrando y, por supuesto, quiero agradecer a la Embajada Británica por crear espacios como estos, a OnCuba, además que estamos en la oficina de OnCuba trabajando, haciéndoles llegar a ustedes esta conferencia, así que muchísimas gracias por estar, por conectarse, por compartir con nosotros en este primer día, y cualquier duda que tengan con respecto a la estructura, cualquier administrador del grupo de WhatsApp, que pertenecemos todos a la penúltima casa, puede asistirles. Mañana vamos a estar otra vez a las 10 de la mañana con la conferencia del profe William Bello sobre responsabilidad social empresarial. Nos vemos ahí. Hasta entonces. Chao, chao.